47, versículos 28 al 31, y después van a buscar ahí mismo Génesis 49, vamos a ir 2 capítulos adelante, y después Génesis 50. Empezamos leyendo Génesis 47, versículo 28, dice así la palabra del Señor: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel, sigue hablando, Israel es Jacob, para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Ahora vayamos al capítulo 49, versículo 29. Capítulo 49, versículo 29. Dice así: les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Esto de que les mandó luego y les dijo se refiere que estaba hablando con su hijo José y con sus otros hijos. Y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Et. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Capítulo 50 de Génesis, verso 1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, que es Jacob, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo. Y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les habían mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó
antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, después de haber tomado tiempo de adorarte y alabarte. Ahora tomaremos tiempo para escuchar tu palabra. Señor, háblanos como sueles hacerlo cada reunión. Nosotros abrimos el corazón a tu palabra para que seamos tocados, Señor, seamos transformados, seamos conducidos a muchas verdades, a muchos principios que hoy nos vas a hablar, que seamos sensibles a tu palabra y al final, Señor, que podamos durante la semana aplicar tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. La narración de la muerte y el entierro de Jacob es mucho más larga que la narración de la muerte y el entierro de Abraham o de Isaac. Abraham fue el abuelo de Jacob, Isaac fue su padre, y bueno, entre Jacob, Isaac y Abraham fundamentalmente vemos esta gran triada patriarcal de Israel, de donde surge la nación que hoy es Israel. Como lo acabamos de leer, estos tres pasajes de Génesis de forma separados dan especial atención al tema de la muerte de Jacob o Israel, que es la misma persona. Y significativamente todo lo que se dice en las Escrituras sobre la muerte y el entierro de Jacob es loable para Jacob, ¿sí? Aunque esto de loable, bueno, no lo fue desde el principio en la vida de Jacob, como ya leímos en las enseñanzas anteriores. Por ejemplo, su nacimiento no fue loable, ¿verdad? El pleito, la guerra que había entre él y su hermano mayor Esaú desde el vientre, en el momento en el que nacen, la forma en la que Jacob adquiere la primogenitura a Esaú o el derecho a nacimiento por medio de trampas, por medio de mentiras, incluso a su propio padre, cuando él le dice: ¿eres tú Jacob o eres Esaú? Porque, bueno, la voz es la de Jacob, pero al tocarte esa piel velluda corresponde a mi hijo mayor, que es Esaú. Y él le miente y él le dice: soy tu hijo mayor, soy Esaú, así que bendíceme y que se acabe esto, ¿no? Definitivamente. Bueno, la vida de Jacob no fue muy loable desde su nacimiento. Sin embargo, la forma en la que Jacob se condujo los últimos días de su vida sí fue muy noble, sí fue muy loable. La Biblia nos enseña cómo Jacob fue un hombre que caminó siempre cerca de Dios. Ustedes recordarán el encuentro en Betel que tuvo, aquel sueño de la escalera, la lucha contra el ángel de Jehová. Todo eso fue loable, y finalmente nos muestra cómo Jacob fue un hombre que vivió por fe, o vivió la fe que sin duda le enseñó su abuelo Abraham y después le enseñó su padre Isaac. Bueno, Jacob llegó al final de su vida con su fe en su máxima expresión. Podemos decir que Jacob terminó bien la vida, o en palabras del apóstol Pablo, terminó bien su carrera. Y esto nos enseña que también nosotros, como hijos de Dios, debemos esforzarnos, hermanos. Debemos esforzarnos lo suficiente, o debemos esforzarnos mucho para también terminar bien la vida, para poder terminar también bien nuestra carrera delante de Dios. Saben, es muy triste en la actualidad y sobre todo trágico ver a muchos cristianos que terminan su vida mal o terminan su vida vergonzosamente. Y quizá nosotros podemos fallar muchas veces en nuestro caminar en Dios, como falló Jacob, ¿sí? Podemos tener algunos
retrocesos, desánimos, enfriamientos, turbaciones, pensamientos en la mente, al punto de incluso llegar a tomar algunas malas decisiones. Sin embargo, algo que nos enseña la vida de Jacob es que él retoma su caminar en fe con Dios hasta el punto de poder terminar bien su vida y lo hable por Dios, no lo hable por el mundo, sino lo hable por Dios mismo. Pero para esto vamos a tener que examinar un poquito más a detalle el entierro de Jacob y los eventos registrados que acompañaron a este entierro de este patriarca. En 2 ocasiones separadas, Jacob dio órdenes específicas con respecto a su entierro. La primera vez lo hizo directamente a su hijo José el soñador que todos conocemos, y la otra ocasión que da especificaciones u órdenes de cómo quiere que sea su entierro, se lo da a los 12 hermanos juntos. Algo muy importante en estas órdenes que Jacob da a sus hijos es que él siempre manifestó que no le tenía miedo a la muerte. Esto es muy importante. Al contrario, no solo manifestó no tenerle miedo a la muerte, sino que se preparó para la muerte. Se preparó adecuadamente para cuando ese suceso de morir llegara. Y muchas personas hoy en la actualidad tienen este problema. Me refiero a 2 aspectos muy importantes. Número 1, que a muchos les da miedo la muerte, incluso a los cristianos. Hay cristianos que les da miedo morir. Y el segundo problema es que no se preparan adecuadamente para el día de su muerte. Quizá algunos de ustedes ya compraron sus planes funerales, y eso está bien. Ya compraron su pedacito de tierra, ya están dando sus abonos y se están preparando. Muchos dicen, porque ese día yo no quiero dejar problemas a mis hijos, no quiero causar lástimas y que anden pidiendo prestado, y eso está bien, eso es sabio, es inteligente, pero no es lo más importante, y no estamos hablando como algo meramente fundamental en el tema de cómo nos estamos preparando para el suceso de la muerte, ¿sí? Nuestra preparación debe estar más enfocada hacia nuestra alma, hacia el destino de nuestra alma después de morir. Y Jacob sí lo hizo, él se preocupó por su destino eterno. La razón por la que muchas personas le temen a la muerte y no se preparan es por la sencilla razón de que su fe no está 100% arraigada en el Señor Jesucristo. Jacob sí arraigó su fe plenamente en Dios. Incluso hay personas que ni siquiera tienen fe en Jesús. La gente que no conoce al Señor, eso es natural, pero hay cristianos que manifiestan no tener su fe en el Señor cuando tienen miedo, un miedo, ¿cómo llamarlo? Ese miedo, ese pánico, ¿no? Que controla, que rebasa el dominio propio que el Señor se supone le da a sus hijos cuando se van a morir. Caen en una depresión previa a la muerte, una desesperación terrible. Bueno, podríamos enumerar y mencionar muchísimos casos tristes de cristianos que han estado al borde de la muerte y en lugar de recibir la muerte en paz, no se preparan, sino que hay una guerra, quizá en sus conciencias, en sus corazones. No sabría cómo describirlo exactamente, pero las manifestaciones son muy claras. Sin embargo, hermanos, hay algo que nosotros debemos considerar muy seriamente, y eso es lo siguiente: que el fuego del infierno sería o debería causar el suficiente temor para arreglar nuestras vidas antes de morir. Miedo a que quizá decir, y no estoy hablando de la no seguridad de la salvación, porque todos debemos tener seguridad de nuestra salvación, amén. ¿Sí? Pero hay gente que no se prepara para el tiempo de la muerte y viven licenciosamente, viven dobles vidas y no consideran que el infierno es una realidad. Por ejemplo, en Marcos capítulo 9, versículo 44, Jesús describe el infierno de una forma muy clara y que todos lo hemos leído en muchas ocasiones. Marcos 9, 44, Jesús dice que el infierno es un lugar donde el gusano nunca muere y donde el fuego nunca se apaga. En Lucas capítulo 13, versículo 28, para los que toman nota, dice que el infierno es un lugar donde será
el llanto y el crujir de dientes. Ese crujir de dientes es muy significativo porque está hablando de personas que están en el infierno y estando allí tienen una ira en su corazón aún contra Dios, un odio hacia Dios. Serán ese tipo de personas que dirán: si tú eres amor, si la Biblia decía que tú eras misericordioso, si tu palabra dice que tú eras amoroso, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué no me perdonaste? ¿Por qué no me diste otra oportunidad? ¿Sí? Y ese crujir de dientes representa eso, un odio. Pero ¿sabe algo? Ya Dios ni siquiera escuchará esas quejas. Ya Dios ni siquiera escuchará esos lamentos. ¿Por qué? Porque la oportunidad y la gracia era en vida, no es en muerte. Ya cuando uno muere ya se acabó. Ya no hay oportunidad, ya no hay un purgatorio, ya no hay reencarnación, ya no hay nada de eso. Más adelante lo vamos a leer. El hombre debe morir una sola vez y después de eso el juicio. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros leemos versículos como estos, o Apocalipsis 21:8 también, que dice que los cobardes, incrédulos, abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es el infierno. ¿Sí? El infierno, repito, es un lugar donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga. El infierno es un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. El infierno es un lugar donde hay un lago que arde con fuego y azufre, que además, dicho sea de paso, Jesús dijo que fue preparado para el diablo y sus ángeles, no fue preparado para la humanidad. En el corazón de Dios no estaba que el ser humano fuera a dar ese lugar, sin embargo, muchos estarán ahí. Y esto, hermanos, esto es suficiente o lo suficientemente terrible para arreglar nuestras vidas antes de morir. ¿No lo cree? ¿Sí? Bueno, y por eso es que Jacob se preocupa y da órdenes específicas a José sobre su entierro. Jacob lo llamó a su casa para discutir este asunto. Era evidente que Jacob confiaba más en José que en sus otros hijos y sabía que si José accedía a cumplir las órdenes de su entierro, bueno, se cumplirían. José era un hombre de palabra y era un hombre espiritual y era un hombre de fe y un hombre fiel a Dios, y lo vemos desde que él es vendido siendo un muchacho ante la caravana de ismaelitas, ¿verdad? Como él siempre se manejó rectamente, siempre fue un hombre temeroso de Dios. Él tenía el buen ejemplo de su padre Jacob, también tuvo el buen ejemplo de su abuelo Abraham. Él era confiable para Jacob, y aquí nosotros tenemos que aprender algo, que nosotros también debemos ser confiables a Dios. Y esa es una pregunta que yo te pudiera hacer en esta mañana. Si somos nosotros hijos de Dios confiables, como José fue confiable con Jacob. Es decir, ¿Dios puede creer en nosotros? Es decir, ¿Dios puede depositar su confianza en ti? Esas son buenas preguntas. Ahora, ¿dónde le pide Jacob a José que lo entierre? En Génesis 47, por favor, versículo 29 y versículo 30, le pide específicamente Jacob a José el lugar donde quiere que sea enterrado. Llegaron los días de Israel para morir. Capítulo 47, verso 29, llegaron los días de Israel para morir. Israel es Jacob, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres. ¿En dónde? En Egipto. No me entierres en Egipto. Mas cuando duerma o muera, con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José le respondió: haré como tú me dices. ¿Sí? Lo primero que notamos en estos versículos es el cariño hacia sus padres. ¿Tú amas a tus papás biológicos? ¿Sí? ¿Y los demás? Poquito. Es que usted no sabe lo que me hicieron. ¿Sí?
José demuestra un cariño, lo hablaba hace 8 días, y una honra muy notable hacia su padre Jacob. Esta es una expresión de gran afecto hacia ellos, hermano. Ahora, no solo José amaba a su padre Jacob, también amaba a su abuelo Isaac. Por eso él es muy, muy exacto cuando le dice: quiero que me entierres con mis padres, donde está Abraham, donde está Sara, mi abuela, donde está mi padre Isaac, donde está mi madre Rebeca, donde yo mismo enterré a Lea, quien fue su primera esposa. Y es que, miren, cuando Jacob nació, Abraham tenía 160 años, lo cual significa que Abraham vivió 15 años todavía conviviendo con su nieto Jacob. Es decir, quizá le tocó la etapa más difícil, ¿no?, a Abraham y a su padre, que fue la etapa de la adolescencia también de este hombre Esaú, que después fue Israel. Entonces fue lo suficientemente necesario para que Jacob sintiera mucho afecto y admiración por su abuelo, quien, dicho sea de paso, Abraham fue el fundador del pueblo hebreo, ¿sí? Y fue el fundador de la nación de Israel, no fue Jacob, aunque le cambian el nombre a Israel, pero la promesa fue dada a Abraham, su padre, promesa que no vio cumplida, que se la pasó y se la contó a su hijo Isaac, y que Isaac tampoco vio cumplida esa promesa, y que también platicó con su hijo Jacob, y que Jacob tampoco vio cumplida esa promesa, y que Jacob platicó con su hijo José, y que José tampoco vio cumplida su promesa. Pero eran hombres de fe, que le creían a Dios. ¿Le creen ustedes al Señor? Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. Ahora, esa fue una razón suficiente para Jacob pedirle a su hijo José que fuera enterrado con Abraham e Isaac, ¿sí? Ahora, luego este acto también reflejó la firmeza de su fe. ¿Cómo? Al ordenar que lo enterraran en Canaán. Dijo: no me entierren en Egipto, yo quiero que me entierren en Canaán. ¿Por qué con fe? ¿Por qué demostró su caminar o su firmeza en fe? Por lo que acabo de contarles. Él seguía creyendo que Canaán era la tierra que Dios le había prometido a su abuelo, a su padre y a él, y por lo tanto él quería ser sepultado en la tierra que Dios le había prometido. No me sepulten en Egipto. Es decir, que él se mantuvo como Abraham, como viendo al invisible, como creyendo al Dios invisible, que no ve materializadas las promesas, pero que sabe que Dios las va a cumplir. Y Dios te ha hecho muchas promesas a ti, y Dios me ha hecho muchas promesas a mí, y quizá yo no vea muchas de esas, y a lo mejor las van a ver mis hijos o mis nietos, yo no sé, pero yo me mantengo firme en mi fe de que Dios es verdadero, Él no es mentiroso. Amén. Y tenemos que caminar, ¿para qué? Para que terminemos bien la vida, como terminó bien la vida Jacob, para que al final nuestra muerte sea loable a los ojos de Dios, e incluso a los ojos de toda la gente que nos conoció. Ahora, su hijo José, hermanos, hizo la misma afirmación, ya lo dije, de su fe, cuando él pide que sus huesos sean llevados a Canaán. Eso lo vemos en el capítulo 50 de Génesis, versículo 24 y versículo 25. Génesis 50, 24, 25. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, ¿qué sería ahí? Mi bisabuelo, que juró a Isaac, mi abuelo, que juró a Israel o a Jacob, mi padre, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa? José estaba creyendo, pero no solo creyendo, sino proclamando las promesas de Dios como verdaderas. Amén. Porque tú puedes creer, decir: bueno, yo creo que Dios es fiel, yo creo que Dios es verdadero, yo creo que Dios es amor. No para ahí el asunto. Tienes que aprender a ser un proclamador de Dios, de los rasgos de Dios, de los carismas de Dios, de la personalidad de Dios,
de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Eso es lo que hizo José. Llévenme allá porque es la tierra donde Dios juró a nuestros padres que nos la daría, ¿sí? Incluso, hermanos, nosotros podemos proclamar a Dios o la fidelidad de Dios, oigan esto, estando muertos. ¿Cómo? Les voy a contar una anécdota. Un predicador contó que él tenía a otro amigo, a un amigo. No era un pastor de una iglesia, no tenía un púlpito para predicar, pero era un hombre que le gustaba hablar de Jesús en las calles, le gustaba evangelizar y hablar de Cristo. Y dice que este hombre buscaba cualquier ocasión para hablar de Cristo. Si se ponía una feria en su ciudad, él mandaba hacer sus afiches y las imprimía y las repartía, ¿no? Y si lo invitaban a una boda, llevaba también sus afiches y los repartía. Y si lo invitaban a unos 15 años, hacía lo mismo. Y si a donde iba, él aprovechaba la oportunidad. En una ocasión este hombre fue a un bar y habló con el dueño del bar y le dijo: oiga, mire, yo soy un predicador, así que quiero por favor que me haga un espacio aquí en su bar, porque yo traigo aquí mi proyector y traigo mi pantalla y voy a ponerles una película adentro de un bar. Entonces el dueño del bar dijo: bueno, está bien. Y le amoldó, le acomodó un pedacito, le puso una pantallita y ya que iba a poner la película, dice este hombre a todos los que estaban bebiendo y estaban hablando palabras obscenas y todo: a ver, hey, momento, dicen, yo me llamo Tom y yo soy un predicador de Cristo, así que les voy a pasar una película que habla de Cristo, así que nada de tomar, nada de fumar, nada de decir malas palabras dentro del bar. Y todos dijeron: bueno, ok, se las pusieron. Al final hizo el llamado. Nadie vino a Cristo más que el dueño del bar. El bar cerró ven el propósito de Dios, ¿verdad? El bar cerró a las semanas y ese pueblo se quedó sin bar durante muchos años. Bueno, este hombre siguió aprovechando para predicar. Un día murió. Y cuando este hombre muere, pues están todos sus amigos cristianos, predicadores, gente que se había convertido en sus mensajes. Estaba lleno aquel lugar. Y aparece el hijo y le dicen: bueno, ustedes recordarán a mi padre Tom, él ya murió, pero él me pidió un favor. Él grabó un video de él y me pidió que el día de su velorio lo pusiera. Yo tampoco sé lo que tiene el video, así que por favor pongan atención. Puso el video y aparece el hermano Tom y dice: hey, ¿cómo están? Soy Tom, yo estoy aquí en el cielo, dice, y aquí todo es maravilloso, dice, todo es hermoso, todo es glorioso. Y ¿saben algo? Quiero decirle a mis invitados y a mis amigos y familiares que no conocen a Cristo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de mí. Y les predicó en su velorio. Y mucha gente se convirtió a Cristo. Qué tremendo, hermanos, ¿no? Tú puedes, hermanos, si tú eres un hombre como José, un hombre como Jacob, y estás firme en tu fe, tu vida puede ser un testimonio y una predicación aún el día de tu muerte. Y eso es lo que distinguió a estos hombres de fe, hermanos. Ahora, si se dan cuenta, Jacob se aseguró que sus huesos fueran llevados a Canaán, no que se quedaran en Egipto. Y eso a él le trajo un gran alivio a su alma. Eso fue un gran alivio para su vida, el saber que iba a ser enterrado en la tierra prometida, porque Canaán representa el cielo. Y nada más nos puede traer mayor tranquilidad que asegurarnos que después de nuestra muerte, nuestra alma descansará en Canaán, que es el cielo, y no en Egipto. ¿No es cierto, hermanos? Por eso tenemos que asegurarnos nosotros qué será de nuestra vida después de la muerte. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 34 lo dijo con toda claridad. Dijo: entonces el rey, refiriéndose a Dios, dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuántos quieren oír esa declaración, hermanos? Yo quiero oír esa declaración para mí, para mis hijos. Oír esta voz será un gran descanso a nuestros oídos, pero sobre todo a nuestras almas. ¿No lo creen? Por eso es que vemos cómo José hace un compromiso firme con su padre Jacob
de hacer lo que él le estaba pidiendo. Y esto nos enseña a nosotros que el no estar dispuestos a hacer compromisos firmes con la voluntad de Dios refleja una gran falta de amor y estima hacia Dios. Dios quiere que nosotros hagamos compromisos con Él. Amén. Y eso es lo que hizo José con Jacob. Y después de que se había comprometido con su padre, que efectivamente enterraría sus huesos allí en Canaán, la Escritura nos muestra una actitud de Jacob que es muy interesante. En Génesis 47, versículo 31, Jacob ya estaba tranquilo, él estaba seguro porque José le juró que llevaría sus huesos a la tierra de Canaán, que representa el cielo. Es decir, él ya podía morir tranquilo, podía morir en paz. Génesis 47, 31, e Israel dijo, o Jacob le dijo, júramelo. Y José, ¿qué hizo? Le juró. Estamos hablando de llevar sus huesos a Canaán. ¿Y qué pasó después? Se inclinó sobre la cabecera de la cama. ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué significa esta inclinación? Aquí significa adoración. Hebreos 11:21 nos indica que esta inclinación significa adoración. Hebreos 11:21 dice así: por la fe Jacob, ahí está, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón o de su bastón. Entonces esta inclinación de Jacob indica adoración. La adoración de Jacob, hermanos, fue muy grande para Dios. Y fue muy grande para Dios, o muy significativa para Dios, por tres cosas. Número uno, o significó tres cosas. Número uno, fue una adoración de agradecimiento. Número dos, fue una adoración de dedicación a Dios. Y número tres, fue una adoración testimonial, sin pena y sin vergüenza, de que el Dios Todopoderoso era su Dios. Ahora, esto es muy importante, porque mientras que la falta de adoración refleja un corazón desagradecido, la gratitud en el corazón de un creyente impulsa su adoración. ¿Fui claro? ¿Usted está agradecido con Dios? ¿Sí? ¿Y saben por qué, hermanos? Porque tenemos mucho por qué adorar y agradecer a Dios. ¿O alguien aquí no ha recibido algo como para que Dios sea digno o no sea digno de su adoración y de su agradecimiento? ¿Qué tienes tú que no te haya dado el Padre? Y por lo tanto, hermanos, Él es digno de toda nuestra adoración. Él es digno de toda nuestra humillación. Él es digno de todo honor. ¿Sí o no, hermanos? Por eso los cristianos que tan fácilmente no vienen a la iglesia, o que dicen, no fui a la iglesia, pastor, porque fíjese que allá en la noche estornudé 2 veces y pues como que me quiere dar gripa, pues toma vitamina C y ven a adorar a Dios, porque Él nos ha dado tanto, ha hecho tanto por nosotros. Es más, empezando por la salvación de nuestras almas, hermanos. Por eso decimos, Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda honra, Él es digno de toda adoración. A veces me dicen los hermanos sugieres, oiga, pastor, allá afuera ya empezó el culto y hay un montón de hermanos que no vinieron a la primera reunión, que llegaron a la segunda reunión directitos a sentarse allá a las sombrillas a comer. Los metemos, déjalos. La adoración a Dios surge de un corazón agradecido. ¿Sí? Por eso aquí no andamos atrás de nadie y dicen un hermano, perdón, pastor, porque allí en el sobrecito del diezmo yo no quiero poner mi nombre ni mi teléfono para que luego no me estén llamando. No te preocupes, nunca te vamos a llamar para eso. Jamás te vamos a hablar para decir por qué no diezmaste o por qué no ofrendaste. No nos interesa eso. ¿Sí? Un corazón agradecido a Dios adora, lo impulsa a adorar a Dios. ¿Sí?
Miren, y el salmista nos lo dijo de una forma contundente en el capítulo 84, versículo 10. Es un salmo que todos incluso lo sabemos de memoria. Porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos decimos amén? Y agrega el salmista diciendo: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, estar ahí parado en la puerta de mi Dios sin tener un lugar prominente, importante de liderazgo, que habitar en las moradas de maldad. Ahora, la traducción del lenguaje actual, este mismo salmo lo dice de una forma tremenda. Dice así: prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. Nadie dijo amén. Prefiero, dijo el salmista, dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. Qué tremenda declaración, ¿no? Jacob, hermanos, fue un adorador de Dios, aún, escuchen bien, siendo anciano y siendo un hombre enfermo. Qué interesante, porque él no era, hermanos, de esos cristianos como acabo de decir, ¿verdad? Me quiero resfriar y mañana no voy a ir a la iglesia. Él era un hombre que era anciano, estaba enfermo, estaba lisiado, tenía problemas para caminar, estaba a punto de morir, pero era un adorador de Dios porque tenía un corazón agradecido con Dios. David tampoco, hermanos, tampoco desperdiciaba. Él también era un hombre agradecido con Dios. En el Salmo 34, versículo 1, él escribió un salmo tremendo que dice: bendeciré a Jehová solamente los domingos en la iglesia, y cuando va el pastor Daniel a la iglesia, y cuando sale de viaje ni voy ni me pregunten nada. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Otro adorador de Dios. Hombres como tú y como yo, con deficiencias, con errores, yerros, equivocaciones, con pecados, incluso peores que los que tú y yo hemos conocido. David, un hombre que se metió con una mujer que no era de él, que ocultó su pecado, que mandó matar a su marido, y después reconoce, claro, se arrepiente. Decía el pastor Chuy Olivares un día: ¿qué pasaría si hubiera habido Facebook o Twitter en esa época? No, hombre, David hubiera quedado, pero ese falso adorador es un falso salmista, un falso pastor, un apóstata, un hipócrita, un hijo del diablo. Ya tiene 16 millones de reproducciones, está vetado, aplíquenle la ley del hielo. Y dijo: no fue así. ¿Se dan cuenta cómo las redes sociales pueden perjudicar tanto a una persona? Sí, pecó. ¿Quién no peca? Y Dios lo restauró, lo perdonó, y dijo de él: el hombre que tiene un corazón conforme a mi corazón. Qué tremendo, ¿no? Además, Jacob, este hombre adorador, adoró frente a José, su hijo, sin ninguna clase de vergüenza o cosa parecida. Él fue un ejemplo para su hijo José en eso también. ¿Y tú? ¿Lo haces? ¿Adoras frente a tus hijos? ¿Oras frente a tus hijos? ¿Les enseñas a orar? ¿Les enseñas a adorar? ¿O eres de esos padres desinteresados que les da pena orar en los lugares públicos? Y si eres de esas personas, esto es un asunto muy peligroso, hermanos, porque es un tema, estamos hablando de algo que te da vergüenza testificar a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu todo. Y Jesús dijo en Mateo 10:32: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero también a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré o me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos.
Pablo dijo lo mismo en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder que me salvó. Amén. ¿Dan gracias a Dios por eso, hermanos? No me avergüenzo. Eso hizo Jacob, adoró frente a José. ¿Saben? Cuando los hermanos de José fueron por primera vez que había habido hambre en la tierra y se encaran con José, ellos ni siquiera reconocían a José, no sabían que era su hermano. ¿Por qué no reconocían a su hermano? Quizá porque él vestía como los egipcios, quizá por la pintura que traía en su cara como los egipcios, por no sé, los anillos, el bastón, todo no lo ubicaron, no lo reconocieron. Pero es que eso era un asunto más bien cultural, no era un asunto de adoración a dioses egipcios. Él tenía una posición en el gobierno muy importante. Y con todo y eso, Jacob adoraba a Dios y los egipcios lo veían y se daban cuenta que el Dios de José no era el Dios de los egipcios. Y Jacob no se avergonzaba de adorar delante de José. Quizá ha de haber dicho: Dios mío, si ahorita adoro delante de mi hijo, ¿qué tal que me ve un egipcio y de regreso a la tierra? Ella tenía 15 años disfrutando de los beneficios de la prosperidad de Egipto. ¿Se acuerdan de Daniel? Él adoró a Dios sin importarle, igual que sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, sin importarle que toda la ciudad, todo el país adoraban a la estatua de Nabucodonosor. Ellos se mantenían firmes adorando al único Dios verdadero, sin pena, sin vergüenza. Era un hombre, Jacob, tan espiritual, hermanos, que él percibió el día de su muerte. Él sintió cuando estaba a punto de morir. Eso lo dice Génesis 48, verso 21, en la declaración que hace cuando dice: estoy a punto de morir. Él está arreglando su casa, él está arreglando sus pendientes, él está dando instrucciones y dice: yo ya me voy a morir. Luego en el capítulo 49, verso 29, lo ratifica y les dice: voy a estar ya reunido con mi pueblo. 2 veces, hermanos, le dice a sus hijos que va a morir y lo ratifica. Lo ratifica. ¿Por qué es muy importante decir que ratificó que iba a morir? Bueno, por lo siguiente: porque nos debe quedar muy claro a nosotros, hermanos, que la muerte es segura. La muerte es un acontecimiento ratificado que todos vamos a experimentar inminentemente, sí o sí, si Cristo no viene antes por la iglesia. Amén. Pero si Cristo no viene, todos vamos a morir, ¿no es cierto? Ninguno de los de aquí, estamos aquí, somos inmortales. Hebreos, en su capítulo 9, versículo 27, lo dice, que está establecido para los hombres. Y los que estamos aquí, yo veo a hombres, no veo ningún marciano, nada por el estilo, que los hombres mueran una sola vez, después del juicio. Los hombres tienen que morir. Ok, Jacob sabía eso. Jacob sabía que tenía que morir, discernió que pronto iba a morir. Pero Jacob nos muestra su sabiduría, hermanos, la inteligencia espiritual que Dios le había dado. ¿En qué sentido? En que él planea su vida en pleno reconocimiento que él un día va a morir. Es decir, que una persona que es sabia, pues hace lo mismo. Planea su vida porque sabe que un día va a morir, ¿sí? Los que somos papás ya estamos pensando en ¿qué vamos a dejarle a nuestros hijos? Hay hijos que dicen: a mí mi papá no me dejó nada material, no me dejó una casa, no me dejó un terreno, no me quiso dejar nada. Quizá porque no tuvo la posibilidad, no tuvo la manera, pero te crió, te alimentó, te dio de comer, te dio estudios. Eso te dio tu padre. Algunos padres tienen la forma de dejarle un carrito al hijo, un terrenito. Está bien. Dice la Escritura que los padres atesoran para los hijos, no que los hijos atesoran para los padres. Pero el hijo honra al padre dándole también,
¿sí? No es nada más yo recibo y no doy, no. El padre va trabajando durante su vida para dejarle algo a sus hijos, que eso es lo que hizo Jacob. Pero los hijos en vida honran a sus padres dándoles, proveyendo en sus necesidades físicas, en sus necesidades materiales, morales, sentimentales y toda clase de necesidad. Entonces nosotros debemos planear en vida antes de morir, pero sobre todo debemos atender especialmente nuestras necesidades espirituales. ¿Por qué? Porque acabamos de leer hace un momento que después de la muerte hay un juicio. Y por eso es que debemos preparar nuestra vida espiritual con mayor preocupación antes de morir. Y no necesitas estar viejo para decir, ya estoy viejo y ya voy a morir. Siempre lo digo, lo que aprendí el pastor Tony, ninguno de nosotros tenemos garantizado nuestro próximo suspiro. Ninguno de nosotros. Tú no sabes lo que va a pasar cuando salgas de este lugar. Hace meses ustedes fueron testigos de un hermano que entregó su vida al Señor, su espíritu al Señor, murió, y yo estaba predicando y el hermano ahí tendido, las 2 reuniones. Él no sabía que ese día venía a entregarle el espíritu al Señor. ¿Ya tienes preparada tu vida? Bueno, físicamente, moralmente, hablando, familiarmente, esos buenos momentos que le dejas a tus hijos, el ir con ellos a jugar, el comerte un helado con ellos, en jugarte un partido de fútbol con ellos, bajo la lluvia quizá, el tomar momentos especiales con tu esposa, el ir a comer, el invitarla, en abrazarla, el darle un beso, el siempre decirle, oye, híjole, hoy amaneciste más bonita, y hoy más bonita, y hoy más bonita, y hoy más bonita, y todo, ¿saben? Son formas de dejarles una herencia muy poderosa a nuestra familia. ¿Ya has preparado eso? ¿Qué? Porque a veces mi esposa y yo hablamos, ¿qué pasaría si yo me muero primero o tú te mueres primero? Mi esposa me dice cosas tan bonitas, hermanos, que hasta ya me quiero morir. No se crean. Pero me dice cosas hermosas. Contigo he tenido todo lo que he querido, lo que he soñado, las palabras que siempre soñé, ya me las has dicho, los momentos, bueno, no quiero decir más para luego no meterle en problemas a ustedes, ¿sí? Pero yo digo, gracias, Señor. Y yo lo mismo digo hacia ella. Si yo falto, en ese sentido mi alma está en paz. Si ella falta, también su alma está en paz, porque yo he sido suplido con el amor de ella. Con mis hijos trabajamos de la misma manera. El te amo es una frase de todos los días y de muchas veces al día. Y esto y lo otro, y cuídate, y te amo, y te quiero, y te voy a extrañar, y mira esto, y les mando fotos y besos y infinidad. Son formas, hermanos, de herencias, recuerdos que van a quedar ahí en sus corazones. Eso está bien y hay que hacerlo. Pero, ¿estás atendiendo principalmente tus necesidades espirituales sabiendo que habrá un juicio final y que no habrá segunda oportunidad? Eso está de pensarse. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro, no? Ahí estaban los dos murieron el mismo día. Uno estaba en el seno de Abraham, que era Lázaro, pobre, y el otro estaba en el infierno. ¿Pero cómo le llama ahí la escritura? En el Seol, gracias, en el Seol. Y el rico le grita a Abraham desde allá: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, ya no aguanto. Y le dice a Abraham: no, es que entre tú y yo, entre nosotros, el cielo y el infierno, hay un abismo donde ni los que están aquí pueden pasar para allá, ni los que están allá pueden venir para acá. Este hombre rico no preparó su vida para después de la muerte. Lázaro sí. Dijo: este tuvo sus males toda su vida, pero hoy está siendo consolado. Pero tú tuviste todos tus bienes, despilfarraste, derrochaste, no ayudaste, no fuiste misericordioso y estás pagando por lo que hiciste. Bueno, Padre Abraham,
resucita a Lázaro de entre los muertos, que le diga a mis hermanos, que les avise de este lugar de tormento para que no vengan aquí. Y el padre Abraham le dice: no, tampoco se puede. A Moisés y a los profetas tienen, lo cual representa la escritura. Que la lean, ahí se van a dar cuenta que hay un infierno, que hay un cielo, para que preparen sus vidas antes de morir. Porque si yo resucito a Lázaro, si aún un muerto se resucitara, ni así tus hermanos creerían o se persuadirían. Este hombre fue al sepulcro no preparado para lo que venía después de la muerte. Lázaro sí. Hay que prepararnos, hermanos. ¿Sí? Hay que prepararnos. En cualquier momento podemos morir. Mi hija Débora me dice: papi, yo no me quiero subir a un avión. ¿Por qué no? Porque se va a caer y me voy a morir. Y le digo: no pienses eso, no se va a caer. ¿Tú me lo prometes? Híjole, no. No, yo no te puedo prometer eso. Pero sí te puedo asegurar, le digo, que si un avión se cae donde tú vas y te mueres, te vas directa con el Señor. Y empieza a llorar mi hija: no me quiero morir. ¿Sí? Pero tenemos que trabajar con nosotros y con nuestros hijos para que se preparen para cuando mueran lo que viene después. Solo hay dos destinos: vida eterna o muerte eterna. No hay reencarnación. Bueno, el aspecto más importante de la ubicación donde Jacob quería que pusieran sus huesos, que fue en Canaán, reflejó la fe de Jacob. Ya lo dije hace un momento, porque Egipto era un lugar agradable, sí, para vivir, para Jacob. Pero Jacob tenía un lado espiritual, que era lo más importante para él, ¿sí? Ahora, Egipto, hermano, puede representar el mundo, y representa el mundo en el cual vivimos. Y como a Jacob, Dios quiere bendecirnos también, porque Dios es un Dios generoso, Él es un Dios bueno, ¿sí? Y Dios no tiene ningún problema en bendecirnos en esta vida materialmente, no tiene ningún problema. Pero no debemos olvidar, como Jacob, que también tenemos un lado espiritual, al cual debemos darle preferencia. A diferencia de muchos cristianos, ¿verdad? Jacob no estaba tan ocupado en la vida natural al grado de perder de vista la otra vida. Y la Escritura lo dice, que el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Es decir, esa codicia por las cosas materiales, ¿qué ha pasado en muchos? Los ha cegado para no ver la otra vida. Y no la ven. No ven la otra vida. Miren, hace unos días hablé con un pastor, de estos pastores de la prosperidad, que todo lo que es dinero lo asocian con la bendición de Dios, y todo lo que es pobreza y enfermedad con la maldición del diablo. Entonces ya se imaginarán, estuvo interesante la plática, ¿verdad? Entonces él me dijo: a ver, yo tengo casa propia, ¿tú tienes casa propia? Y yo le dije: no, rentada. Ok. Yo tengo un carro de esos premium tops, así, de esos super tops. ¿Tú tienes uno como el mío? No, tampoco. Mira, yo tengo estas riquezas y tengo esto. Es un pastor, esto y esto, esto y esto. Me dice: ¿tú lo tienes? Le digo: no, tampoco. Y se ríe con sarcasmo y me dice: ¿ya ves? Le digo: ¿qué? Me dice: tú te lo buscaste. Así me dijo. ¿Yo? ¿Cómo que yo me lo busqué? Me dijo: sí, por lo que andas predicando. Y le dije: oye, ten cuidado, no vaya a ser que estés perdiendo de vista la otra vida.
y que codiciando las riquezas te estés extraviando de la fe. Porque Jesús lo dijo claramente: mi reino no es de este mundo. Yo no pertenezco y sabes, tú y yo no pertenecemos a este mundo. Y Dios no tiene ningún problema en bendecirte en este mundo, en este Egipto, con bienes materiales, pero esa no es la prioridad de Dios y no debe ser tampoco tu prioridad. ¿Estoy siendo claro o no, hermanos? Tan importante fue para Jacob que allí en Génesis 49, verso 31, estamos hablando cómo él cuidó su lado espiritual. Jacob le dice a José: tienes que llevarme allá a Canaán, porque ahí sepultaron a Abraham y a Sara, mis abuelos. También sepultaron a Isaac y a Rebeca, mis padres, y ahí mismo yo sepulté a mi esposa, a Lea. Ahora, se notan las personas que está mencionando Jacob. Son sin duda un grupo prominente de personas, ¿no les parece? Nada más y nada menos que Abraham, el padre de la fe; Sara, que engendró a Isaac en su vejez; Isaac, que es figura o representación de Cristo; Rebeca, no se diga, la novia de Cristo. Son personas prominentes. Sin embargo, a los ojos del mundo, en los días de Jacob, estas personas no significaban mucho y quizá nada en términos de fe. Hoy sucede lo mismo, porque cuando un cristiano o un santo de Dios muere, es para el mundo como insignificante y pasa desapercibido. Simplemente, se murió el evangélico que vivía allá en la esquina, se murió la viejecita cristiana que cada 8 días se iba a la iglesia a adorar a su Dios. Pero la muerte de un santo, hermanos, de un creyente, no es nada insignificante para Dios, ¿sí? Absolutamente nada. Es más, Dios honra la fe que es puesta en él, y Dios honra la muerte de sus santos, ¿sí? Y más adelante lo vamos a ver. Miren, en Génesis 49, versículo 30 y luego versículo 32, dice, vamos al versículo 33, vamos a ver el modo de la muerte de Jacob. Verso 33, Génesis 49, verso 33. Y cuando acabó Jacob de dar los mandamientos a sus órdenes: quiero que me sepulten allá y que sea así, donde están mis abuelos, donde estén mis padres, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido. No fue un alma en pena, no fue al purgatorio, ¿sí? Sino fue reunido con sus padres. Hay que notar algo muy hermoso en la muerte de Jacob: la gracia de Dios en su muerte. La gracia de Dios en su muerte. Después de haber terminado las bendiciones y haber repasado las instrucciones del entierro, dice que simplemente se acostó y falleció. A mí me gustaría morir así, hermano. ¿A usted? Hay hermanos que me han dicho: yo, pastor, yo quisiera morir así que un día me acueste, me duerme, cierre mis ojitos, que no sienta nada, y que cuando abra los ojos ya esté viendo a Cristo. Digo, híjole, qué padre sería morir así, ¿verdad? Bueno, pídeselo a Dios, tal vez te lo conceda, ¿verdad? Tal vez te lo conceda. Hay otros que mueren de otras formas, hay otros que son mártires, ¿sí? Lo que quiero decir es que esta forma de morir en Jacob reflejó la gracia de Dios en él de una forma extraordinaria, porque Jacob no murió quejándose, Jacob no murió renegando, Jacob no murió inquieto, simplemente dejó esta vida de una manera tranquila. Y alguien dijo esto: hay algo sublime en la muerte de un creyente. Tal escena es preciosa a los ojos del Señor. ¿Entendió? La muerte de un creyente es una escena hermosa a los ojos del Señor.
no es una tragedia, es hermosa. ¿En base a qué, pastor? Bueno, el Salmo 116, verso 15, Dios mismo declara a través del salmista lo siguiente. Salmo 116, verso 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de ¿quién? De sus santos. ¿Cuántos santos de Dios hay aquí? Levanten sus manos. Gloria a Dios. El día que muera, será una fiesta. ¿Sí? Porque a los ojos de Dios es estimadísima la muerte de sus santos, ¿no? Es tan triste ver a la gente que no tiene a Dios llorar con tanta amargura, con tanto resentimiento, quejidos y demás cuando están al borde de la muerte. Pero los creyentes tenemos buenas razones para estar tranquilos en el día de nuestra muerte. ¿O no? ¿O no? Amén, ¿verdad? Tenemos buenas razones para estar tranquilos el día de nuestra muerte. Es más, ¿sabe qué? Que ya está en las últimas, ya está a punto de morir, ya, mire, ya, muchos gastos. ¿Sabe qué, doctor? Ya mejor desconécteme. Yo ya me quiero ir con el Señor. Digo, no le estoy diciendo a nadie que lo haga, ni que vayas tú con tu sí, que lo desconectes, No. El que da y quita la vida es Dios. Estoy poniendo un ejemplo. La confianza tan firme en nosotros que uno puede llegar a decir eso, ¿sí? Pero no le estoy diciendo que lo haga o que lo diga, ¿no? Que luego ahí andan, oiga, pastor, que lo vi sufriendo y que lo desconecto. ¿Y era convertido? No, pues no. No, pues ya mira, ni digas nada mejor. El verso 33 dice que Jacob, ¿qué hizo? Entregó el espíritu, dice así su versión, o expiró, dice así también, ¿no? Es lo mismo, el original hebreo dice que exhaló su último suspiro o expiró. Esta declaración es maravillosa porque es una descripción de la muerte que corresponde a la descripción de la creación del hombre, cuando en Génesis 2:7 dice que Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Pero debido al pecado, todos los hombres, ¿qué hacemos? Ok, morimos, pero al momento de morir hacemos una acción. ¿Sabe cuál es esa acción? Revertimos, exhalando nuestro último suspiro, o entregando a Dios o devolviendo a Dios el soplo de vida que nos dio cuando le sopló a nuestro padre Adán en el día de la creación. Tú estás hoy de pie, con los ojos bien abiertos, estás vivo, porque el espíritu, el soplo de Dios está a ti, ahí. Cuando el soplo te sea retirado, o cuando llegue el tiempo de morir, tú tienes que discernir ese momento y decir, no, o sea, yo ya me di cuenta que ya Dios determinó para mí que voy a morir. Entonces, Señor, pues yo te entrego mi espíritu, y el Señor lo va a tomar en el momento o en el minuto, en el segundo que Él decida. Somos tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, cuando muere, vuelve a la tierra donde fue tomado Adán y fuimos tomados nosotros. El alma va a un lugar reservado, separado, para después del juicio. Pero el espíritu directamente vuelve a Dios que lo dio. Eso es devolver el espíritu al Señor. Y eso es morir en paz. No te aferres a la vida. Si Dios determinó un día, una fecha, un año, comienza a orar desde ahorita: Señor, quiero que me avises, quiero estar preparado para el día de mi partida. Y por eso vamos a orar hoy al final de esta reunión, que el Señor nos dé ese discernimiento para saber, para darnos cuenta, y en paz, como Jacob, decir: miren, hijos, así, busquen al Señor, no se alejen de las cosas de Dios, amen a Dios, instruyan a sus hijos, sean honestos, no sean mentirosos, no se peleen, no dejen de ir a la congregación, esto y lo otro. Sí, hijos, sí, bueno, Señor, yo estoy listo para morir, te entrego mi espíritu, y el Señor en su momento lo va a tomar.
pero tu muerte será en paz. ¿Sí? Bueno, y vamos a terminar. Ahí en el verso 33, cuando dice que Jacob fue reunido a su pueblo, es una frase muy interesante que nos cuenta 4 hechos importantes sobre la muerte. Cuando dice que Jacob fue reunido a su pueblo. Número 1, esta declaración nos enseña que hay vida después de la muerte. Sí hay vida después de la muerte. Número 2, que sí conoceremos a nuestros seres queridos después de la muerte. Hay personas que tienen siempre esta incertidumbre: pastor, ¿y voy a reconocer a mi papá, mi mamá, está en el cielo? Sí, si fueron creyentes, ¿verdad? Los vas a volver a ver. Porque aquí dice que él fue reunido con sus padres, y él viene hablando de Abraham, de Isaac, de Sara, ¿sí?, de Lea, de Raquel. Él está diciendo que fue reunido con ellos en identidad o en reconocimiento de ellos. También esta declaración nos dice que la muerte no es aniquilación. Las filosofías hoy dicen que cuando el ser humano muere, es la aniquilación del ser, es decir, la desaparición definitiva del ser. No hay cuerpo que sí hay cuerpo que vuelve a la tierra, pero no hay alma separada y no hay espíritu que vuelve a Dios, que no hay vida después de la muerte, que no hay juicio, que no hay cielo, que no hay infierno. No es cierto. Este versículo dice que la muerte no es aniquilación, sino que hay otra vida, donde Jacob fue reunido con sus padres. Y número 4, que a la muerte pues no le sigue tampoco la reencarnación, porque él fue reunido con sus padres. No fue un alma en pena, no hubo reencarnación, nada. Él fue directo al seno de Dios a ser reunido con sus padres. ¿Y dónde dice eso la Biblia? En toda la Escritura. Por eso debemos familiarizarnos con la lectura de la Escritura para no ser víctimas de filosofías extrañas. Y por último, solo se lo voy a leer para poder terminar el tema. Vienen las conmemoraciones del entierro de Jacob, lo cual es muy bonito, porque dice en Génesis 50, versículo 3, y de hecho Jacob fue muy honrado en su muerte. De hecho recibió más honores que su abuelo Abraham y que su propio padre Isaac. Y dice en el verso 3 que los egipcios le lloraron a Jacob 70 días. Los egipcios, no los cananitas, los egipcios. Un historiador que vivió en la época de Julio César, llamado Diodoro Sículus, dijo que los egipcios lloraban 72 días solo por sus reyes. Así que los egipcios le dieron un gran honor a Jacob, porque a Jacob le lloraron solo 2 días menos que a sus propios reyes. Le lloraron 70 días. Este fue un gran honor, hermanos, ser llorado tan honorablemente por una nación extranjera que no era su nación. El séquito que acompañó a José a Canaán para llorar a Jacob en su entierro, dice el versículo 9, era una compañía muy grande. Luego también habla en los versículos del 7 al 9 de que este séquito incluía siervos de Faraón, los ancianos de su casa, todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. También incluían carros y jinetes egipcios. Los cananeos estaban tan impresionados por esta gran multitud que nombraron en ese momento y en ese lugar un campo en honor a la ocasión. Lo llamaron luto de los egipcios, Misraim. ¿Y cuál es la explicación? Ya estoy terminando aquí. ¿Cuál es la explicación de tantos honores a Jacob? La explicación es que el honor de Dios se ve grandemente afectado por el comportamiento de sus hijos. El gran honor de Dios. Es decir, los egipcios honraron a Jacob por la forma en que había vivido su hijo José en la tierra de Egipto y por lo que vieron esos 15 años de Jacob en la misma tierra de Egipto. Sí, la conducta tan buena de José a través de los años finalmente hizo que otros quisieran honrar a su propio padre Jacob en una tierra que no era
su tierra. Y eso es lo que nosotros debemos causar como cristianos. Nuestra conducta debería llevar a otros a exaltar a nuestro Padre Celestial, el que está en los cielos. Amén. Y así lo dijo el Señor Jesús. Termino leyendo Mateo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Sí, Señor, te adoramos. Y pónganse de pie, vamos a orar. Y vamos a orar por dos cosas muy importantes el día de hoy, ya lo dije. Decirle al Señor: Señor, queremos estar preparados para el día de nuestra muerte. Queremos estar preparados para ese día porque no sabemos qué día será. No sabemos en qué momento será. Pero será, sucederá. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y también vamos a hacer un compromiso con Dios de honrar su nombre. Si nosotros honramos el nombre de Dios como lo hizo Jacob y como lo hizo su hijo José, podemos estar seguros que también Dios va a honrar nuestra muerte, va a honrar nuestra vida. Y Dios va a bendecir grandemente, hermanos, nuestras familias. ¿Usted quiere eso para su familia? Vamos a orar, cierren sus ojos. Gracias, querido Señor, muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, porque hemos de reconocer en primer lugar que no hemos preparado nuestra vida para el día de nuestra muerte. Es verdad, Señor, el mundo nos ha rebasado con sus placeres, con sus ofrecimientos, con tantas y tantas cosas materiales. Señor, y nos hemos preparado para dejar buenas cosas a nuestros hijos, una casa, algo, lo que sea, Señor, algo de dinero. Y qué bueno, Señor, porque así debe de ser. Hay padres que tienen el corazón tan duro que le han dicho a sus hijos: lo mío es mío, y yo no te voy a dar nada, ráscate con tus propias uñas. Y esa es una violación al principio bíblico de que el padre debe atesorar para los hijos. Pero peor aún, Señor, cuando nosotros los padres no le dejamos nada espiritual a nuestros hijos, una herencia espiritual, enseñanzas, principios. Mandamientos tuyos, cuando no les mostramos tu voluntad, Señor. Qué gran error. Pero hoy venimos ante ti, Señor, primero reconociendo que sí, quizás, Señor, si hoy muriéramos, nos daríamos cuenta que no nos preparamos para ese día que sí llegará si tú no vienes antes. Y quizá la calamidad sea muy grande, porque solamente hay dos destinos: el cielo y el infierno. Y nosotros estamos aquí, Señor, para pedirte tu ayuda, para pedirte que nos sigas enseñando y ayudando a administrar nuestras vidas personales, pero también lo espiritual, hacia nuestros hijos, nuestra esposa, el esposo, nuestros nietos, Señor.
Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo, le enseñaron a Timoteo desde pequeño las Escrituras. Y nosotros, Señor, muchas veces ni siquiera tenemos tiempo de enseñarles la Biblia, de enseñarles a orar. No les ponemos el ejemplo de que se debe adorar a Dios, como José adoró frente a Jacob, adoró frente a José, junto a sus hijos, junto a los demás egipcios, Señor. ¿Por qué? Porque Jacob tenía un corazón agradecido. Y muchas veces, Señor, a nosotros nos falta tener un corazón agradecido. Nos has dado tantas cosas, Señor. Nos has dado la vida, nos has dado un techo donde vivir, aunque sea humilde, que vestir, Señor, aunque quizá no fuera lo que quisiéramos, cómo movernos, un carro, una bicicleta, un boleto del transporte público. Nos has dado ojos para ver tu creación. Y hemos sido, Señor, tan mal agradecidos que por eso no sabemos adorar. Aún venimos a la iglesia, Señor, y perdemos nuestro tiempo quedándonos afuera, Señor, comiendo en lugar de adorar, platicando en lugar de adorar, Señor, llegando tarde en lugar de llegar temprano a adorar, Señor. Qué irresponsables hemos sido. Lo reconocemos y te pedimos perdón. Y al pedirte este perdón, Señor, queremos hacer contigo un compromiso de honrar tu nombre en vida, como Jacob lo hizo, como José lo hizo, como Abraham lo hizo, como Isaac lo hizo, como Rebeca lo hizo, como Sara lo hizo, como Lea lo hizo, como Noé, como Moisés, como Elías, Eliseo, como Pedro, como Juan, como Josué. Porque si nosotros te honramos en vida, tú honrarás nuestra muerte. Y qué mejor honra para nosotros, Señor, que al abrir nuestros ojos te podamos ver y que tú nos digas: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Queremos esa declaración para nosotros, Señor. Te honraremos en vida. Si vienes con tu esposa, tu esposo o tus hijos están por ahí, tómense la mano, por favor, y oren entre ustedes, ahí íntimamente, en voz baja, pero que se oigan entre ustedes y hagan un compromiso de honrar a Dios con sus vidas. Y ahí pídanle al Señor: hónranos, Señor, en el día de nuestra muerte. Les voy a dejar unos minutos que ustedes lo hagan solos.
presencia quiero estar y verte cara a cara, en la hermosura de tu santidad, transformándome a tu imagen y verte cara a cara. Levanta tus manos y dile: tu gloria está aquí, tu gloria llenando mi ser, tu santidad, tu majestad me hace rendirme a ti. Tu gloria está aquí, tu gloria llenando mi ser, reflejarme en ti, uno solo contigo, rodeado de tu gloria. Una vez más, tu gloria está aquí, tu gloria está aquí, sí Señor. Tu gloria llenando mi ser, Tu santidad, tu majestad me hace rendirme a ti. Tu gloria está aquí, tu gloria está aquí, tu gloria llenando mi ser, reflejarme en ti, uno solo contigo, rodeado de tu gloria. Gracias, Señor. Te honraremos en vida, Padre. Sabemos que tú honrarás nuestra muerte cuando abras las puertas del cielo, Señor, y nos digas: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Honraremos tu vida, Señor, honraremos tu nombre, honraremos tu palabra, honraremos tu evangelio, te honraremos con nuestra vida, Señor. Una última vez, digamos: tu gloria está aquí, tu gloria llenando mi ser, tu santidad, tu majestad me hace rendirme a ti. Tu gloria está aquí, tu gloria llenando mi ser, reflejarme en ti, uno solo contigo, rodeado de tu gloria, rodeado de tu gloria, rodeado de tu gloria, oh sí, rodeado de
te contemplaremos, Señor, siempre, por toda la eternidad. Dígale gracias, Señor. Despídenos con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén.